o si no pueden poner uno más divertido. Por ejemplo, este es bastante simpático. Y sí, yo creo que ese es el más padre que tengo. Sí, se ve genial. Estarán de acuerdo. Sí. Sí, la verdad, sí se ve muy bien. Pero bueno, ahora sí seguiremos con la parte de su tormento miserable para que su vida sea triste y triste, como quien dice. Pero bueno, empezaremos con el buen Cristian. Presente. Y despierto, Natalia. Natalia, pues no está. Diego. Presente, profe. Espérame que alguien esté entrando acá. Y ahí estaba. Voy a ponerlo acá. Ok, listo. Justin. Justin La Luna, Tacho Guarache. Itzel. Itzel está. Yo creo que no está. Para acá, Ricardo. Creo que ya no va a venir. Pues, lástima. José Manuel. Presente, profe. Eso, con todas las ganas. Uriel. Tacho Guarache, ni modo. Sebastián, Emanuel. Presente, profe. Seif Iván. Presente, profesor. Con ganas. Jair Iván. Presente, profe, aquí andamos. Con todo, Rodrigo. Presente. Y sin café. Pobre Luis Jesús. Presente. Julia Gabriela. Julia. No, pues es H. Aquí estaba. Justin, aquí estaba. Mi tierra. Ok, perfecto. Hugo Enrique. Presente, profe. Julio Andrés. Presente, profe. Jimena. Presente. Fabricio. Presente. Presente, profe. Daniela. Presente, profe. Iba a poner tache, pero bueno. Hugo. Tache Guarache. Siempre me gustan los taches. Pamela. Presente, profe. Sí, ven, hasta despierta. Se nota que se tomó 2 expresos. Diego. Ay, ya me dio comenzar el ojo. Qué horror. Diego Pérez. No lo veo aquí en la lista. Pues tache. Ni modo. Gael. Presente, profe. Sí, pero no se preocupe, hombre. Diego Plata sí lo veo acá. Presente, profesor. Ahí ya te puse 9 faltas. Bueno, no hay problema, ¿verdad? No contesta. Eduardo. Presente. Gerardo, Jesús. Presente. A ver, espérame. Rebeca. Presente. Y Fernando. Presente, profesor. Adrián. Sí, Adrián Miranda. No lo veo. Sí, ahí está. Profesor, aquí está, profe. Perdone, pero bueno. Gerardo. Presente, profe. Emilio. Presente, profe. Eso es todo. Irving. A ver, dejar si lo veo. Pues no está, lástima. Margarito. Eric. Si no se lo había visto aquí, Eric Jair. Ese, con ganas. Rubén. Presente, profe. Safe. Cristian. Presente, profe. Por ahí va a poner tache. Oscar. Presente. Y el último, Diego Jiménez. Eso, ya estamos todos los que debemos de estar y todo lo demás. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos en nuestro tormento de media? Para ver si hay alegrías, hay tristezas, hay desilusiones de la vida, y veamos qué pasa. Pues creo que ya sé lo que voy a hacer. Si yo gano, los repruebo a todos. Eso estaría divertido. No. A ver, ¿y por qué me quitas mis diversiones? Así, ¿tú crees que uno no tiene corazoncito? No, sí. No, pues no. Nos balacearon los municipales. Sí, nos balacearon los municipales, no puedo creerlo. Vi a Gerardo y Rubén y Oscar ahí andan creciendo, pero bueno, esos creo que no han tenido movimientos.
No, yo no. No, sí, ya vi que no. ¿No te da vergüenza? Es que apenas me metí. Sí, pues sí, mira, aquí sí han estado. Ah, mira, compraste mira, interesante. Pero no, sí está muy triste. Así, Escamilla, que compraste bastantes. Bueno, ¿qué les digo? Así, esto se pone interesante, Current Rank. Bueno, así. Pero bueno, ya andamos en este tipo de menesteres. Entonces, a ver, entonces siguen haciendo. Espérame, que tengo aquí uno más que va a entrar. Gael Pérez. Ahí. Diego Pérez. Diego Pérez, Diego, ¿me estás entrando o no? A la una, a las dos. Profesor. Presente, chivo. Uno se ha vuelto un barco. Después porque uno se quema ante la sociedad civil. Entonces, pues sigamos con su divertida clase Tormentos Espirituales 1. Ah, no, has visto, soy proyectos, esa no es. Es PowerPoint, que estaba. Y esa sí es. Y vámonos. ¿Por qué no me hizo el cambio automático? Ah, cierto, porque estaba explicándole a un amigo estados financieros. Entonces, todos quedamos. Pepe, deje quitar esto, que esto sale sobrando. Que dije que lo quites, ya lo quito. Entonces, terminamos de ver toda la parte de nuestras razones financieras y yo sé que ya les puedo hacer un examen, ¿verdad? No creo. O sea, y no importa mi corazoncito ni lo que yo sienta, ¿verdad? Aún Pero falta ver, afinarte. Hijo, ¿qué le vamos a hacer? Pero siguiendo con esto. Bueno, después que tenemos los estados financieros y todo lo demás, y cuando estamos hablando del balance general y en la parte de los activos, vemos dos cosas que son interesantes entender, que es la depreciación y la amortización, ¿no? Y de repente nos preguntamos qué son estas palabrotas. Me están diciendo que me deprecia la novia, que me deprecian los políticos, que se desprecia el peso, pues algo tiene que ver. Pero básicamente lo que quiere decir es una disminución del valor material de algún activo fijo. Por ejemplo, ¿un carro se desgasta? Sí. ¿Una computadora se desgasta? Sí. También. Sí, también. ¿Nosotros nos desgastamos? Sí. Sí. Aunque no, pero sí. Ustedes, los ingenieros industriales, no nos desgastamos, nosotros ganamos valor en el tiempo, ¿no? Entonces eso es importante saberlo. Pero esto nos empieza a pasar en todo esto. Cualquier pieza que yo tengo empieza a perder valor. Pero tengo que distribuir ese valor al momento que lo estoy usando. ¿Para qué compro un activo? Por ejemplo, si compro un coche para Uber, ¿para qué lo quiero? ¿Para generar un activo? No, para generar dinero. Bueno, sí, generar un activo circulante, pero lo quiero para generar lana, ¿no? Que es lo que a mí me interesa tenerlo. Y si yo agarro y estoy calculando el costo de un producto, pues tengo que ponerle cuánto me costó el activo fijo para sacar este dinero, ¿no? Pues, a ver, si compongo una cocina y estoy haciendo mis tortas, pues cada torta que yo esté vendiendo tengo que ponerle un porcentaje de lo que me costó esta cocina para que yo recupere y pueda comprar otra cocina. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, pues es algo importante. Entonces, ahí es cuando entra la parte de la depreciación y la amortización, ¿no? Así, la depreciación es cuando voy perdiendo valor en el tiempo de un activo porque lo estoy usando, ¿no? Y se puede hacer un montonal de cosas ahí interesantes. Entonces, de aquí ya lo vimos, que son máquinas, computadoras y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que me ocasiona este desgaste? ¿No? A ver, si pusimos el ejemplo del carro, pues obviamente pues, hay un desgaste por lo que lo usas, un agotamiento, ¿no? Aquí la imagen que tenemos que es un engrane, los engranes de estar trabajando todo el tiempo tienen un desgaste. No sé, Profe, creo que no está compartiendo su pantalla. ¿no? Bueno, ese que quería ver si estabas despierto. Así, ¿ves? Era una prueba. Me lo saqué de la manga, pero yo quería, muchas gracias. Ahí está, entonces este no lo había visto, ya. Así, proyéctese, ahí estaba. Bueno, aquí tiene toda la parte, ¿no? Todo que lo teníamos. En esto ahorita vamos a ver la depreciación y ahorita estamos en este. Ese, por ejemplo, cuando estamos hablando de la depreciación de dicha pieza,
O sea, pues un engrane si lo estoy usando, por ejemplo, ¿a alguien les ha tocado armar de esos mecanos, esos motorcitos eléctricos que traen engranes? ¿Alguna vez? Sí, me ha tocado. Sí, También pues, en los relojes. sí, los relojes es muy buen ejemplo. Pero, por ejemplo, si estamos en un cochecito eléctrico y este engrane está teniendo mucha fricción por las llantas, ¿qué le va pasando a mis engranes? Pues como va golpeando, pues va teniendo un desgaste. Eso es un envejecimiento que es cierto, lo puedo reparar poniendo piezas nuevas y todo lo demás, pero ese activo se va agotando. Por ejemplo, los aviones tienen una vida útil. Para volar lo que es Europa, Estados Unidos, tienen que tener una certificación 1. Después de 15 años te dicen, el avión está muy viejo, aburro. Oye, pero ya le cambié todas las piezas. Qué pena me da. Ya estás viejo, vete. Y te vas ahí todo triste. Y se lo vendes a los países de tercer mundo. No, pues ahí no son tan estrictos, pero misma historia pasa aquí, ¿no? Con estas piezas. O sea, otra parte que tengo es el envejecimiento técnico, ¿no? El equipo puede funcionar perfectamente, pero se vuelve obsoleto en la eficiencia, sea de procesar cualquier pieza. Una máquina de esa que ¿qué te gusta? Una CNC. Pues sí, efectivamente son muy rápidas, son maravillosas, pero tú comparas una máquina de control numérico de hace 25 años contra una de ahorita y la diferencia de velocidad es bestial. Entonces, pues sí, la otra sigue sirviendo, sí, sigue produciendo, pero pues no es tan rápida. Pues bueno, pues ya agarro y la retiro, ¿no? Cosas simpáticas con que dice brevario cultural de las fábricas. Algo que se vende muy bien en México y en los países del tercer mundo son prensas hidráulicas de los años 20 y de los años 30. En Estados Unidos estaba lleno de esto y resulta que lo que es América Latina y lo que es África, nos la pasamos comprando esas máquinas, las que son indestructibles, pues, y sí, tiene un envejecimiento per se la máquina, pero una prensa hidráulica te dura más de 100 años. Entonces vemos una cosa curiosa, ¿no? También hay algo que se llama explotación por tiempo limitado, el caso que les decía de los aviones. El avión puede estar perfecto y lo puedes haber reconstruido en el número de veces, pero llega un tiempo que lo tienes que dejar utilizar porque la normatividad te lo deja. Después te llega otra parte de la depreciación, que es por la parte de impuestos. ¿Alguien tiene algún familiar que tenga coche de la empresa, que se lo dé la empresa, que esté en área de ventas, una gerencia o algo por el estilo? Sí. ¿Cómo te venden los coches cuando pasan 3, 4 años? Usualmente ¿cómo? Valor mucho más Claro. alto. Te lo venden a valor de libros. Entonces, si por ejemplo el coche valía 100,000 pesos, el valor de libros va a estar usualmente un 30% abajo. Entonces, muchos empleados aprovechan esto para comprarle el coche a la empresa, o sea, y después hacer negocios. Yo lo hacía cuando, donde trabajaba mi esposa, le dan un carro, yo cada 3 años agarraba, le tocaba cambio de coche, yo compraba ese carro y lo vendía para tener un pequeño ingreso. Pero son de las cosas que pasan. Oye, ¿el carro sigue funcionando? Pues sí, pero resulta que por las políticas tributarias yo solo puedo depreciar el vehículo hasta 4 años. Cumple 4 años, yo ya lo deprecié contablemente, pues ¿para qué quiero otro? Como quiero pagar menos impuestos, le doy a valor residual este carro a mis empleados, sirve como prestación, compro uno nuevo y sigo deduciendo, ¿no? Es una de las cosas que se tiene. Entonces, resulta que yo puedo depreciar un activo contablemente. Ahora, una vez que yo ya tengo esta depreciación, digo, ¿y qué hago con el activo? ¿No? ¿Cómo lo calculo? Agarro y me aviento una fórmula matemática complicadísima. Pues cosa curiosa, pequeños saltamontes, no es así. Necesitamos 4 datos interesantes. Uno, pues ¿cuánto cuesta? Si no, ¿cómo lo voy a depreciar? Segunda parte interesante. ¿Cuánto? Espérame que alguien está entrando acá. Vamos para acá. Cristian, Gael, ya está. Ok. Una vez que tenemos esto, pues ¿cuánto tiempo lo voy a utilizar? Aquí les ponía el ejemplo de un carro, que entonces es una depreciación a 4 años. Si tienes un tráiler, que pues es un animalote, no lo haces en 4 años, lo puedes hacer en 8 años, ¿no? Depende mucho del tipo de maquinaria y el tipo del activo. Entonces yo puedo decir un avión, ¿sabes qué? Yo lo voy a depreciar en 10 años.
Ok, perfecto, TAS. ¿No? Es la duración que yo espero. Y al final vamos a tener un valor residual, que es el valor que se espera que tenga esto. Si nosotros lo vemos, ¿alguien ha conocido el famoso libro azul de los autos? Sí, es donde vas anotando cada mantenimiento y cada acción que le realizas al auto. Bueno, ese es el carnet Bueno, de servicio. servicio. Sí, pero el libro azul es el que te dice una tasa alta de cuánto tienes que vender el carro y en cuánto lo tienes que comprar. Entonces es un valor residual. Tú puedes usar una de esas para tenerlos, o bien, dependiendo de cuánto te diga la ley que puedes depreciar de ese vehículo, lo vendes. Por ejemplo, si el primer año me dicen 15%, el siguiente 15%, el otro 15%, el otro 15%, pues le voy a quitar el 60% del valor del vehículo en esos 4 años. Entonces yo lo vendo al 40% para recuperar ese dinero. Ojo, en el mercado puede ser más caro, pero fiscalmente solo le puedo recuperar el 40% del valor. Entonces yo lo vendo al 40% del precio y se lo puedo vender a un empleado o a un proveedor. Y la gente dice, ay, qué buena onda, que no sabe lo que hiciste. No, estás vendiendo un activo a valor de libros. Y es ahí cuando uno conoce esa palabra. Si vemos, ya tenemos 3 datos que son importantes, ¿no? Ay, espérame, ¿qué hice? Te apreté el botón equivocado. Y puteo láser. Tenemos cuánto me cuesta, cuánto me debe de durar y en cuánto lo tengo que vender. Y después viene la pregunta interesante. ¿Y cuál método tengo que utilizarlo? Y no se desmayen. No se infarten de todo esto, pero ahí vienen métodos muy difíciles. Yo sé que esto les va a provocar pánico, les pido valentía y que no se pongan a gritar. Así, por favor. Diego de repente cuando ve estos métodos grita, pero él va a ser valiente. Básicamente son 4, ¿no? Que es el método de la línea recta. Todo el mundo usa la suma de los dígitos de los años, unidad producida. Esto, por ejemplo, cuando son aviones, barcos, maquineras, se usa muchísimo, y el método, que me encanta el nombre, de doble saldo decreciente. ¡Ay! Así se oye, así malvado y todo lo demás. Pero vienen las grandes cosas. ¿Cómo lo saco? Bien difícil. Agarro el costo, lo divido por el valor adicional que lo voy a vender y le voy a poner la vida útil en años. Entonces, agarro el ejemplo, ¿no? Saco mi calculadora, que ya ven que siempre que tengo una calculadora digo, me cuesta, ¿qué les gusta? Alguien diga un modelo de un carro. Más Seat de Ibiza 3. 2002. ¿Un cuál? ¿Un Seat qué? Seat Ibiza 2002. No, pero ese está usado, lo vamos a comprar nuevo. Más de 3. Bueno, Mazda. Entonces, digamos que vamos a querer comprarlos un Mazda. ¿Cuál era? Dijiste el 3, ¿verdad? Pues a ver más, no te diría cuánto vale, cuánto cuesta esta cosa. Se configura tu Mazda, precio. Y aquí, qué robo. Vale 394,000 pesos. Ok, perfecto. Entonces, pues, agarro, digo, pues ya sé que Mazda 3 vale 394,000 pesos. Y yo sé que dentro de 4 años va a valer un 40%. Entonces le digo que me saque el 40% de esto. Para saberlo, quítale el 60%, porcentaje. ¿Dónde está el porcentaje? Aquí estaba. De esto. Entonces yo sé que al final de ese periodo, déjame ponerlo aquí en mi bloque de notas, el coche va a valer 157,600 pesos. Eso es lo que se lo va a vender al empleado. Entonces, como yo necesito saber la depreciación, agarro los 394,000 pesos del carro, le arresto los 157,600 pesos y lo divido por 4 años. Entonces, cada año, no se desmayen, voy a depreciar, números redondos, 59,000 pesos de lo que me costó ese vehículo. Y al final de eso, pues agarro y lo vendo. Y no se desmayen, acaban de descubrir el método de la línea recta. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo difícil? ¿Complicado? ¿No? Que ya vi que se está... No, es fácil la operación. No, tienes que decir que está complicado, si no le que pierde el chiste esto. Vale, no, está muy complicado, está más difícil que termo. Totalmente. ¡Ay! Exacto, totalmente. Esta materia es más difícil de lo que tenemos. Ahora viene otra parte que es más interesante. El método de la suma de los dígitos.
Yo tengo que descubrir cuánto tengo que depreciar ese vehículo o ese activo con un denominador. Usualmente se hace año por año y se va dividiendo por 2, pero vámonos a un ejemplo más práctico de esto. Pero tengo que tener un valor a depreciar, ¿no? ¿Qué denominador voy a utilizar? A ver, la suma a depreciar ya lo tenemos. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto es el valor residual? Que era los 200, ¿qué era? ¿Cuánto era lo que nos daba en el carro? Que ya no se me fue. A ver, había una forma de ver el histórico. ¿Dónde era el histórico de esta cosa? A ver, creo que era con este. Aquí está. Esto es el valor que vamos a depreciar, ¿no? Lo que tenemos que le estoy quitando, lo tengo. 157,600 pesos. Vámonos para acá las notas. Ya lo había puesto acá. Bueno. Este es el suma a depreciar, el SAT. ¿Cuántos años de vida pendiente va a tener este carro? Pues sí, pues ya sé que son 4 años que tiene el carro. El denominador, viene la parte interesante, ¿cómo voy a ir haciéndolo cada uno de estos? Pongo un año más el otro año, multiplicándolo entre 2. Esto es algo interesante y es la suma de los 2 dígitos. Ese denominador, y es por eso que poca gente lo usa, viene la Secretaría de Hacienda. Entonces, si yo quiero saber cuánto es esto, le pregunto a esto, SAT, tabla de depreciación en esto. Entonces, voy a ver esta cosa espantosa, si algún día carga, aquí dice que está cargando, ¿no? Y voy a empezar a ver valor de la costo procesado por la capacitación. No, ¿dónde está esto? Tablas indicadores, es que no me apareció aquí. Vámonos a los impuestos. Ese sitio es bastante bueno siempre. Ok, sí, qué bonito. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, por ejemplo, empezamos a ver a ferrocarriles. Entonces, mi denominador es al 5% de líneas férreas. ¡Tarán! Ya tiene su denominador. Entonces, en lugar de calcularlo, me meto a esta paginita o al SAT y empiezan a ver cuánto es el dígito que van a utilizar ustedes para depreciarlo. Y vean que viene de absolutamente todo, ¿no? Y agarras y lo usas. Simplifíquese la vida, pregúntale a esto. Entonces, en ese no tenemos ningún problema de calcularlo. Ahora, el que sí es interesante, este es otro que se usa mucho. Y me voy a recapitular. Meto la línea recta, medio universo lo usa. Le preguntas a Hacienda, poca gente lo usa. Este sí es bien interesante, porque hay ciertos vehículos, ciertos activos. Deja ponerle que se vio medio mal. Ay, no, pues ya me acordé porque lo tenía yo así. Deje cambiar el tamaño de letra así. No se me rompe tanto por separarlo. Ya se ve más bonito. Ok, este es interesante por las horas producidas que tenemos. Cierta maquinaria te dice que tiene cierta vida per se. Y vamos a agarrarnos un ejemplo, una cámara fotográfica. Una cámara fotográfica tiene un máximo de horas o de clics que puede vivir. Sí, ¿no? Efectivamente. Las cámaras que son de espejo, que por cierto están de salida, que aquí está el sensor y aquí tienen un espejo, eso se va levantando para que entre la luz, las DCRs, y resulta que tienen una vida útil. Entonces, si yo me dedico a la fotografía, ponemos vida de cámara, ¿qué les gusta? Canon 90D, se me ocurre un modelo, especificaciones, esto, vamos a buscar aquí que tenemos. Sí, serie de disparos, eso no me interesa. ¿Cuál es? Disparos rápidos, disparos, no, ¿dónde viene? Disparos, Chihuahua, no lo tengo que buscar. ¿Cuánto es la vida de vida? No, y es Canon 90D, vida útil. Aquí no se debe aparecer. Y usualmente son 100,000 disparos, dependiendo del modelo que debe tener. ¿Dónde estaba? Y tengo que escoger un modelo que es complicado. ¿Y ahora qué le pasa a mi barra espaciadora? Ahí estaba.
Shot counter. Y lo vamos a ver. Y nos va a decir, ok, ¿cómo lo checo? El counter, que esto, ok. Shot count lifespan. Aquí lo debemos de tener. ¡Tarán! Ahí está. 120,000 fotos es lo que me dura una cámara de estas antes que se vaya al cielo, ¿no? Entonces, si yo agarro esta fórmula, pues yo sé que esa cámara me va a disparar 120,000 fotos, ¿no? Y digo, pues oye, pues ¿cuánto me cuesta esta cámara? Shopping. Así. Vale 25,000 pesos sin lentes. Bueno, 33,000 pesos con lentes. ¿Cuánto voy a vender una cámara con este uso? Sinceramente, pues cuando llegan a eso, pues no sirve. Entonces, agarro lo que me cuesta esa cámara, ¿verdad? En ese caso el valor residual es nulo porque nadie te va a querer comprar una cámara de estas, pero vamos a suponer que te la compra alguien en 1,500 pesos y la divido entre los 120,000 disparos. Cada foto que yo estoy tomando, ¿no? A mí me cuesta 0.26 centavos cada foto. ¿Por qué me sirve esto? Porque al momento que yo voy a cobrarle al tipo que le estoy cobrando por las sesiones fotográficas, yo sé que tengo que subirle al costo de mi mano de obra, mis indirectos, mis directos, tengo que subirle 0.26, porque si no, ¿cómo se va a pagar la cámara? ¿Sí le entendieron en esta? Sí, todo bien. Sí, ok. Sí, profe. Es, por ejemplo, la misma historia. ¿Cuál es la vida útil en kilómetros de un carro? ¿No? Vida útil de un Mazda 3. Vamos a ponerle aquí en kilómetros. Aquí, en kilómetros. Así. Usualmente un carro, ¿cuántos kilómetros aguanta un Mazda 3? Buena pregunta. Y es interesante. Puede esperar al menos entre 150,000 y 200,000 millas. Ájale, dependiendo del servicio. Él puede superar fácilmente las 300,000 millas. ¿Les parece 300,000 millas? Que hay que ver 300,000 millas a kilómetros, millas a kilómetros. O sea, son 482,000 kilómetros. Pues sí alcanza, ¿no? Y volvemos a hacer lo mismo cuando yo voy a hacer esto para un carro. Vamos a sacar el valor residual de esto para darnos una idea. Mazda 3 y vamos a poner mileage. No, a ver si nos saca uno de esto. Y vamos a poner ¿qué tamaño? Kilometraje. Vamos a ver. Menos de 175,000 millas. Creo que no había tanto. Y te dicen, mira, vale 92,000 pesos. Voy a agarrarme el ejemplo de este, ¿no? No, pues sí tiene varios kilómetros. Si agarro el mismo carro que nos costaba los 395,000, aquí está, le quito los 92,000, pues ve que voy a tener 300,000 y le voy a dividir entre esto. Yo sé que cada kilómetro que estoy recorriendo del carro me está costando a mí 62 centavos. Entonces, este método se utiliza muchísimo para cuando quiero calcular costos de producción de cierto artículo o quiero recuperar el dinero de un activo que estoy utilizando o para producir algo. Una prensa hidráulica tiene una vida útil, las prensas hidráulicas son eternas, pero bueno, se supone que también tienen una vida útil, entonces se lo voy a sumar al costo de mi producto. Este se utiliza muchísimo también. Y por último, que este salió otra vez con el cuadrito de otra clase, nos lo chutamos para que ya no aparezca. Ese es el más fácil de todos, el método del doble saldo decreciente. Ver el 100%, ¿cuántos años dura? 5 años. Pues lo divido el 100% entre 5 y ya tengo la depreciación anual. Y acaban de solucionarse todos los problemas. A los contadores adivinen cuál creen que es el que más les gusta. Chance y es este. Sí. Pero si nosotros estamos viendo costos, adivinen cuál es el que más nos gusta. Ese. ¿No? Porque nos permite, cuando lo veamos más adelante en lo que es el análisis de costo, saber cuánto me está costando realmente producir cualquier cosa.
Entonces, no se desmayen. Ya saben lo que es una depreciación. ¿Ya se sienten depreciados? Esto es muy malo mi chiste. Sí. A mí me gusta mi chiste. De aquí. Así. Ahora llegamos a otra parte que es la amortización, ¿no? ¿Y qué es la amortización? Básicamente es el pago de una deuda, ¿no? Pero, ¿cómo voy a cancelar esta deuda? Pues me van a cobrar intereses. Sí. Eso es lo triste. Yo cuando estoy amortizando una deuda, voy a hacer pagos a capital y voy a hacer pagos de intereses. En este caso, ¿creen que volvamos a encontrar el concepto de cifra control? Sí, yo diría que sí. Exacto. Y lo vamos a ver en una de las tablas de amortización, ¿no? A ver, me voy a adelantar una tabla de amortización rápido y ahorita les enseño esta. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Yo voy a ver que ahorita vamos a toda la explicación. Cuando tengo un saldo inicial voy a tener cuánto es el dinero que me prestan. Cuando yo le quito los intereses, pues me prestaron 30,000, pues yo tengo que pagar 30,000. ¿Y por qué me interesa conocer los intereses en cada periodo? Porque resulta, y ahí viene por qué de repente las empresas que tienen mucha lana piden un crédito. ¿Sabían que los intereses son deducibles? No, yo No no sé. sabía. Exactamente. ¿Y a nosotros nos gusta pagar impuestos? A nadie le gusta No. pagar impuestos. Nos gusta pagar No. impuestos. Entonces, resulta que un crédito, a ver, ¿me puedes prender la luz? Gracias. Un crédito lo puedo utilizar para pagar menos impuestos porque los intereses son deducibles. Entonces puede ser una estrategia fiscal para pagar menos impuestos. Ese no se lo esperaban. Pero yo no les dije eso y eso no es planeación fiscal. Yo no dije esa fea palabra aquí. Ustedes nunca la han oído. Nunca le digan a alguien de Hacienda que hace planeación fiscal. Jamás digan eso, porque en todos los países es un crimen. Ven, ¿y por qué es un crimen? Porque tú estás planeando cómo pagar menos impuestos. Pues obvio vas a planear cómo pagar menos impuestos dentro de la ley. Pero bueno, quitando esa parte. Cuando vemos esto nos llega una parte diciendo, bueno, ¿qué tipo de amortizaciones selecciono? ¿No? Y hay dos tipos principalmente. Uno que es la amortización acumulativa, que tiene una particularidad, pequeños saltamontes. Entonces, y eso es lo que a todos nos gusta. Todos los pagos son iguales. Ya sé cuáles son los intereses, no voy a tener sorpresas, ¿no? Y la ventaja, que si no hay sorpresas, yo soy muy feliz porque en las empresas nos gustan las sorpresas. No, No, no les gusta. Pues claro que no. No, es mejor tener todo bajo control. Exacto, y porque me permite mantener un mejor control de mi flujo de caja. Si yo sé que cada mes voy a estar pagando del crédito 5,000 pesos, yo hago mi apartadito y me dejo de preocupar. Y eso a mí me da tranquilidad, ¿verdad? Como empresa, o sea, de que no tengo ninguna sorpresa. Por eso muchas empresas agarran una deuda a corto plazo y la mandan a largo plazo, porque saben cuánto van a pagar y no va a haber ninguna sorpresa. Yo ya sé cuánto hay. Ahora, hay otro tipo que se llama el fondo de amortización, que la deuda es variable y ojo, puede ser decreciente y puede haber casos de que sean crecientes. Y esto si lo hacen algún día, yo voy a ir personalmente y les voy a dar un zapi. Cuando ustedes compran una casa, te pueden dar varias opciones. La primera opción, te doy una tasa fija y tú sabes cuánto vas a pagar de ese crédito a 20. O te doy una tasa variable y dependiendo, hay un máximo y un mínimo, se puede ir comportando los pagos. Pero como la economía va a ir mucho mejor y las tasas de interés van a bajar, te recomiendo que lo tomes. ¿Y qué fue lo que pasó en estos días con el HH Banco de México? Subió las tasas, por ende tu crédito se vuelve más caro. Entonces te pones a llorar, ¿no? Obviamente si bajan las tasas, pues tú te pones muy contento. Pero pues, no es algo muy común que bajen las tasas. O sea, entonces tenemos esa bronca. Otro que hacen, Cristian y Gael, que no entiendo por qué no entran, listo, ahí está. Otro que tenemos en esto es que puede ser que la tabla de amortización sea decreciente.
que empiezas pagando mucho dinero y vas bajando con el tiempo. A ver, eso no es malo, ¿no? Si tienes un buen flujo de efectivo, hoy quieres tenerlo. Pero existe una tercera opción que es la peor de todas, que la tasa del crédito es creciente. Y lo que te dicen cuando compras una casa es, a ti te va a ir mejor. A ver, ¿a todos nos va a ir mejor en la vida? No es seguro. Seguro. Pero, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que sí. Entonces, como yo espero lo mejor, digo, bueno, ¿por qué no saca usted, joven, un crédito a tasa creciente? Mire, usted empieza pagando 10,000 pesos, pero no se preocupe, cuando vaya en el año 15, usted va pagando 27,000 pesos. Sí, a mí me va a ir muy bien en la vida, siempre y cuando no se materialice un riesgo. Entonces, cuando yo calculo o saco un crédito per se, voy a tener estas tablas de amortización y lo vamos a ver en todo tipo. ¿Qué banco les gusta para un crédito? A ver, para un crédito hipotecario. Hipotecarios. Vamos a buscar a ver cuál nos lo hace sin pedir esto. Entonces, yo he visto que muchos utilizan Santander. ese puede ser. Mira, pues vamos a ver simulador de crédito hipotecario. Pues, a ver, Santander, Banamex, vamos a buscarlo. Santander, aquí está. Este banco es una pesadilla. Y te dice, oye, pues vamos a tenerlo. Hipoteca Plus, la más falsa. Hipoteca Free. Líbrate de esto. Sí, aquí debe venir aquí un detalle. Disminuye tu tasa por pago puntual. Ajá. Entonces, pues vamos a ver aquí uno y vamos a ver si hay un simulador. ¿Dónde hay un simulador? Simulador de crédito hipotecario. A ver, mira qué curioso. No vienen más simuladores. Bueno, nos metemos en este y te dice, ayúdanos a hacer más de hipoteca. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la casa? 2 millones. 2 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿En cuánto plazo quieren pagar esta casa? ¿En 5 años? 13 años, 20 años? A 10. ¿A 10? La tasa, vamos a poner que nos dieron el 7.5% de tasa. Así, muy bien. Dale, continuar. Claro que sí, esto me hace caso, ¿verdad? A ver. 7.5, requiere una tasa válida. No. 10, no. 12, no. 14, 16, 3, no, pues sí. A ver, 5, no. 6. Como podemos ver, a ver, CAT promedio aquí dice 11.3. 11.3. Bueno, podemos ver que no nos sirvió este. Aquí tenemos 9.3, 9.3 del costo anual total. No, buscaremos otro simulador porque este no nos quiso. Vamos a agarrar uno de estos. Y a ver, ¿cuál es el valor de la vivienda? Los 2 millones de pesos. Vamos a agarrar un crédito tradicional. ¿Cuánto es la edad? Vamos a poner que tiene 30 años, con lo que yo pagar a 10 años, ¿verdad? Y digamos que si tengo mi nómina en esto, quiero financiar, no, muy bonito. Sácame la tabla de amortización. Y ¡tarán! Tenemos una tabla de amortización. Vamos a ver nuestro saldo inicial que tenemos aquí y vamos a ver cuánto le estamos pegando al capital. Cuando estamos pagando un crédito, lo amortizamos con aportaciones a capital y pagando intereses. Entonces, vamos a ver que en este mes, que son el 1,900,000, voy a pagar 9,000 pesos a intereses, al capital, 13,000 pesos de interés y solo le bajé el primer mes, estuvo para llorar, casi 10,000 pesos del crédito. Y se va pasando cada año, cada uno de estos. Y vamos viendo cómo se va bajando. Y aquí tenemos la famosa cifra control. Cada vez le vamos pagando. Entre más largo sea el plazo, vamos a tener, y es una ventaja, vamos a ver que estamos pagando intereses. Es una ventaja por el banco porque a la mitad del crédito, tú ya le pagases al banco lo que costaba la casa más el premio. Y lo siguiente va a ser utilidad. Si nosotros vemos cuánto le pagamos en este simulador, vámonos para acá, al banco de intereses, ahorita se van a infartar. Vamos para acá, este ya está para acá, pégalo acá, y vamos a ver cuánto pagamos de interés.
Mire, nomás pagaron de intereses, entonces 956,000 pesos y te prestaron 1,900,000. Imagínense, ¿no les da alegría haberle dado tanto dinero al banco? No. Qué Me muero de la emoción. Muy bien, esa es la actitud, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a ver cuándo el banco le pagamos todo esto, mira, aquí vemos viendo cuánto le vamos pagando. ¿Ya vieron por qué es negocio? A la mitad del tiempo, si tú ves los intereses con la aportación de capital, el banco ya no tiene riesgo. Y ahí es algo interesante. Ahí es cuando los seguros de las casas ya no valen. Cuando tú sacas un crédito hipotecario, solo te cubren hasta el 50% del crédito, que es cuando el banco ya recuperó la lana. Después, si se cae la casa, pues qué pena, tú sigues pagándolo, pero ya no te cubre el seguro. Qué ojáis, pero bueno. Entonces, lo que vamos a ver en cada uno de estos es siempre esta parte. Vamos a ver nuestras tablas de amortización y lo vamos a ver para absolutamente cualquier tipo de crédito. Si yo veo simulador crédito automotriz, voy a verlo la misma historia, a ver qué les gusta. Simulador, pues me agarro, sí, simulador. ¿Cuánto vale el coche? ¿Qué valía? 394,000. 500 pesos el Mazda 3S que le gustaron. Pues tengo que dar 78,000. Le voy a poner que era un Mazda, porque seguramente el seguro me lo van a cobrar como 3 riñones. Y me está dejando mal Vancomer. Ya dejó. Mira, no. Yo quería que era un Serie 3 Y nomás que termine de pensarlo. Y nos haga nuestra tablita. Ahí sí lo tenemos, muy bonito. ¿Cuánto quieres pagar? Ahí lo tengo. ¿Cómo saco mi tabla? Calcular. Ahorita voy a darme mi tabla de amortización. Y si algún día esta porquería decide, ¿por qué no me salió mi tabla de amortización? Pues no salió mi tabla de amortización, que era lo que yo quería. Vamos a buscar otro simulador. Eso debe servir simuladores de Kavak. Descubre cómo te financiamos. A ver, no te voy a dar mis datos ni operado de la cabeza. A ver, HSBC debe tener esto. Espero yo. Aquí tiene el crédito automotriz. Ponga el valor del carro, eran 394,500 pesos. Solo tengo que dar esto. Simula tu crédito. Todos los campos son obligatorios. Pues sí, ya lo puse. Bueno, ándale, de 100,000 pesos de crédito. Sí, estoy muy bien. Simula el contado, ok. Simula tu crédito. Todos los campos son obligatorios. Chihuahua. ¿De qué era? Mazda 2022. Solo 72 meses. No, yo lo quiero 36. Ándale. Modelo vivo para acá. Y no me dice simula tu crédito. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra tabla de amortización. A ver si nos saca la tabla. Ver tabla de amortización. Entonces, vamos a ver otra vez la misma tabla de amortización. Todos los créditos que ustedes saquen, vamos a ver esto. Y algo que vamos a tener interesante siempre es cuánto yo tengo que ir pagando cada mes, el pago total. Igual como lo tenemos en igual lo vemos en esto, ¿no? ¿Cuánto tienes que pagar de mensualidad? Y la ventaja que esto nos permite hacer un buen qué, que ya lo había dicho. Buena planeación de mi flujo de caja, porque ya sé cuánto lo voy a tener. Entonces no tengo problemas. Ahora bien, cuando yo agarro la opción que les decía que hay créditos, que habría que buscarlo, que el saldo es creciente, ese es un problema porque yo no sé cuál es el futuro. Entonces, la ventaja es que empiezas pagando muy poco dinero y si el negocio va creciendo muy bien o tu economía va creciendo muy bien, no vas a tener broncas. Pero si se materializa un riesgo, en la torre te rompa. Nunca, en lo personal, nunca en su vida se les ocurre agarrar un crédito de tasa creciente. Jamás, porque no la tienen comprada, ¿no? Entonces es algo importante. Pero bueno, ¿cómo calculamos este tipo de cosas? O sea, pues uno te lo da el banco y te libras de problemas, pero bueno, hay que hacer la explicación de qué es lo que hay que tenerlo. Usualmente vamos a tener un valor actual de la deuda. Yo sé que esas fórmulas son muy difíciles y muy complicadas y provoca terror en sus pobres almas. Pero aquí, en esta HH clase, resolvemos. Voy a poner
cuánto es el valor constante que voy a estar pagando cada periodo, voy a poner la tasa de interés, cuántos pagos y voy a tener un saldo. Al final del asunto, ya me aburrí de explicar esta parte, vamos a la tabla, voy a tener esto, ¿no? ¿Cuánto es mi saldo en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, en el periodo 4, con la unidad de tiempo? Y al final, vamos a la versión corta, tenemos, tarán, una tasa de amortización. Obviamente quiten la parte de seguro de vida y esto, ¿no? Y esto nos permite conocer cuál va a ser la tabla. ¿Por qué me interesa tanto tener esta tabla? Por la parte fiscal. Porque los intereses son deducibles. ¿Y cómo descubro cuántos son los intereses? Le pregunto, ¿quién era nuestro mejor amigo? Google. Exacto. Le pregunto cuáles son los que tengo en esta parte y te dice, aquí está, ¿no? Límite de deducciones de intereses. Esto es. Porcentaje aplicable para limitar la deducción deberá ser de un 10 a un 30% del Earnings Before Income Taxes, bla, 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 más cuento, más cuento, más cuento. Y te dice, a ver, si... Oye, está del nabo, antes no era tan grave el asunto. O sea, si tuvieses intereses que pagases 50 millones de pesos y tuvieses ingresos de estos de 15,000, puedes deducir solo una parte y está muy triste esto. Utilidad fiscal. Oye, qué triste está esto. Pues bueno, solo puedes deducir el 30% de los intereses. Así. Entonces, pues es muy triste, ¿no? Si tuviste 15,000 pesos de intereses netos, pues solo puedes deducir 21,600 y esto pues se lo tienes que pagar a Hacienda. Así. Pero bueno, es una deducción porque pues no le damos dinero a Hacienda y pues eso es interesante, ¿no? Entonces eso es muy triste y no creí que lo había cambiado tanto. Así, para ICR, le paso sobre la renta persona física. A ver, déjame persona física, debe haber cambiado esto. Pues seguimos con lo mismo, sí cambiaron, qué mala onda. Así. Bueno, retiro lo dicho. Entonces, pues eso es lo que tú puedes agarrar y deducir. Entonces, pues hay que estar viendo la miscelánea fiscal y ver qué tanto puedo deducir de estos intereses. Entonces, siempre que vean una tabla de amortización, revísela, que tengamos la cifra control. Pues si me prestaron 1,900,000 pesos al final del periodo, de todos los pagos quitados los intereses, tengo que pagar 1,900,000 pesos, es un punto de control que vale la pena. Realmente no hay que meterle mucha ciencia. Si quieren ver un ejemplo, pues aquí tienen un ejemplo, ¿no? Pero cada vez que yo pido un préstamo, siempre tengo que pedir la tabla de amortización. Segundo, ¿qué es importante sobre esto? La letra chiquita. Yo puedo hacer pagos adelantados a capital. Por ejemplo, si yo saqué un crédito de un carro o bien de una casa, o sea, tengo que preguntarle al banco, oye, ¿hay penalización por hacer aportaciones a capital? ¿Sí o no? Usualmente cuando es, por ejemplo, un crédito hipotecario o un crédito automotriz, no hay penalización. Usualmente. ¿No? Ojo, usualmente. Pero existen casos que sí puede haber una penalización. Entonces yo puedo agarrar y pagar 10,000 pesos y mira, te cobro 5,000 pesos de penalización. ¿Y por qué te lo cobran? Porque el banco está dejando de ganar dinero por ese crédito que tú no lo estás llevando a lo largo. Entonces hay que tener cuidado con las letras chiquitas, ¿no? Hay que tener cuidado si la tasa del interés es variable o no. Y pues podríamos decir que esos son. Y siempre, claro, aquí viene más explicaciones de estas cosas, pero siempre tenemos que verlo. Si yo, por ejemplo, en su proyecto, ustedes van a pedir un crédito para operar la empresa, adivinen qué tiene que venir incluido en su proyecto. ¿Hablo de amortización? Efectivamente. La amortización. Sí, porque ustedes van a pedirle dinero prestado a alguien. ¿Y dónde voy a ver eso reflejado? En mis estados financieros. ¿En qué parte? Ah, señor Grillo, ¿usted quiere ¿En el participar? balance? Efectivamente, ¿en qué sección? ¿En los pasivos? Sí, ahí vamos a ver el pasivo que vamos a tenerlo. Entonces, si yo estoy haciendo una planeación financiera y me pido tener los estados financieros simulados a 3 años, yo voy a poner
esa amortización de la deuda, en la deuda que tengo, que lo voy a estar pagando, y lo voy a meter en esto. Entonces, por eso, cuando nosotros revisamos los estados financieros, ¿y cuál vimos? Tesla, ¿no? Bueno, el que caiga. Ahora salió Nvidia. Así. Y cuando yo agarre y vea mis pasivos, por ejemplo, la deuda, ¿verdad? En este caso, pues bueno, a corto plazo lo vamos a ver aquí. Entonces, eso yo tengo que ir poniendo para saber cuánto tengo que ir pagando cada uno de esos periodos, ¿no? También en qué otra parte va a aparecer eso. En el flujo de caja, muy bien pequeños saltamontes, porque pues yo tengo que pagarle a alguien, ¿no? Y mire qué hay aquí, qué dice. Vamos a hacer el zoom, la amortización. Pues sí, lo voy a poner, ¿no? ¿Y ya vieron qué interesante tenemos aquí? ¿Por qué en el flujo de efectivo le pongo la depreciación también? Porque si no, ¿cómo pago otra vez ese activo que yo utilicé? Entonces, siempre que veo el flujo de caja, voy a ver estos dos. Y ahí viene el famoso el EBIT, que era Earnings Before Income Taxes, que es el EBIT, y el EBITDA, Earnings Before Income Taxes, Depreciation and Amortization, ¿no? Son dos factores interesantes. Entonces, por eso los vamos a tener ahí. Preguntas hasta acá de estos dos temas complejos y difíciles de la vida, pequeños saltamontes. Pues no, pero pues está feo pedir créditos, ¿no? Pues, pero sí puedes agarrar y decir que eres muy simpático y no te cobren intereses. No va a funcionar, pero lo puedes intentar. No, a ver, sí. Cuando empieza un negocio, lo peor que puedes. A ver, vamos a poner el mejor escenario. El mejor escenario cuando empiezas un negocio es el que no pediste dinero prestado. Ese es el mejor escenario, siendo sincero, ¿no? Sí, lo vas a tener más sencillo y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no es la realidad. Muchos empiezan los negocios, empiezas pidiendo prestado. Entonces esa es una carga que te pega a tu organización, ¿no? Entonces, lamentablemente sí hay que irlo considerando. Entonces, pues, ni modo. Así es esto. Después llegamos a un punto que es interesante, el valor del dinero en el tiempo. ¿El valor del dinero en el tiempo cambia? Sí, sí cambia. ¿Por qué cambia? Pues puede ser por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Que La inflación. la bolsa. Inflación. muy bien, la inflación. ¿La inflación qué hace con mi dinero? Hace que valga menos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que cuando hay inflación, mis 100 pesos que usaba para comprar algo, pues van a valer menos. Ahorita, como la inflación que tenemos, mis 100 pesos de hace un año con una inflación del 7, pues perdí 7% del poder adquisitivo de esos 100 pesos, ¿no? Entonces, empiezas a tener un impacto en eso. ¿Cómo evito que mi dinero pierda valor en el tiempo? ¡Qué emoción! ¿Para qué sirven las tasas de intereses? ¿Por qué yo meto el dinero al banco? Para que mi dinero genere rendimientos. Y ahí empezamos a ver qué pasa con las inversiones. Deje buscar un ejemplo que tenía yo por acá de esto. Y es una de las ventajas de algunos cambios que se hizo en la ley. Cuando tú estás en México, y te piden uno, ¿dónde tengo de uno de estos? A ver, déjame verlo acá. Y tú quieres hacer una inversión, debe de estar a ver, vamos a ver. ¿Dónde tenía uno de estos? Inversiones, a ver, clic, más posibilidades te abre, a ver. Tenía uno de estos que sale uno de estos, a ver, y Santander, inversión, que me llegaba, que me daba mucha risa de esto. O Chihuahua. Santander, inversión. A ver. Aquí estaba. No.
GAT real, aquí está. Este es un buen ejemplo. Ok, yo sabía que lo tenía en algún lado. Ay, ¿por qué dejé de compartir? No, que no quería dejar de compartir, máquina tonta. Ahí está. Por ejemplo, cuando tú revisas esto y te dicen una inversión, empiezas a ver cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, esa es una publicidad que me llega a sentar, que no te gustan las chanclas, pero es muy divertido verlo. Te dice, invierte con dinero creciente. Te damos una tasa de interés nominal de 2.2%, pero resulta que como está la inversión, el GAT real, quitando la inflación, es que tu dinero pierde dinero dejándolo en el banco. Y te dices, ¿qué? Y si empezamos a ver, por ejemplo, en todos lados esto, por ejemplo, inversión Banamex, se me ocurre, ¿no? Pagaré. Aquí vamos a decir, tenemos el GAT. Tarán, tarán, tarán. Inversión. A ver, rendimiento hasta el 5.5%. Y aquí viene la resta. Vamos a ver, GAT real. GAT. Aquí vamos a ver si nos lo pone. Tarjetas, GAT nominal. Ah, pues aquí lo tenemos. Ya me había ido más para acá. O sea, si tú pones un pagaré a 14 días, pierdes el 1.31% del valor. Si lo pones a 90 días, pierdes el 1%. Si lo pones a 180 días, pierdes el 0.87. Si lo pones a un año, pierdes 0.88. Y así. ¿Se acuerdan que me preguntaban por qué en Estados Unidos o en primer mundo la gente pide tanto crédito? Justamente por esto. Es tan baja la tasa de interés que te da que tener el dinero guardado ahí lo pierde valor en el tiempo. Entonces, ¿para qué lo inviertes? ¿No? Y es cuando te haces la pregunta. Y ahí es cuando uno empieza a pensar si vale la pena invertir o no en una empresa. Pues voy a poner otra vez para que se me vea acá. ¿Por qué yo pongo una empresa? ¿O por qué yo pongo un negocio? Para generar dinero, ¿no? Exacto. A mí me interesa que ese dinero que yo tengo me genere más utilidad que dejarlo en el banco. Y eso es un caso interesante en las economías de primer mundo. Como dejar el dinero en el banco es perder el valor del dinero en el tiempo, pues lo que me conviene es mejor poner un negocio y si me da un 3 o un 4%, pues me está dejando más dinero que el banco. Pues si te arriesgas, ¿no? Sí. Pues sí. Ahora, ¿qué pasa si la tasa de interés te deja utilidad y no pierdes valor en el tiempo? ¿Vas a querer arriesgar tu dinero? No. ¿No? Entonces, es por eso que nosotros vemos en las economías más avanzadas tanto emprendimiento, porque te invita la economía, son tan bajas las tasas de interés y es tan activa que te invita a invertir. Dices, híjole, pues ese que voy a perderlo, pues mejor me arriesgo. Ahora, cuando estamos en nosotros, país de tercer mundo, perdón, en vías de crecimiento, tú lo piensas y dices, híjole, ese que el riesgo, ¿cuánto tengo que dejar de utilidad mi negocio para que me da inflación del 7? Híjole, pues tengo que tener mínimo de utilidad del 14%, ¿no? Para que ese dinerito que yo tengo no pierda valor en el tiempo. Entonces se vuelve más complicado y por eso vemos que nuestro tipo de economías no son tan flexibles porque dices, hijo, tengo que generar bastante utilidad para que valga la pena. Y ahí empiezas a entender el valor de las inversiones extranjeras, ¿no? Cuando llegan y dicen, los extranjeros compraron bonos del tesoro, bueno, no bonos del tesoro, no, bonos del Banco de México. Pues claro, pues si en Estados Unidos me dan una tasa que pierdo lana y aquí me dan más interés, pues le voy a meter el dinero a bonos mexicanos, ¿no? Si nosotros vemos, ¿se acuerdan el dato que les ponía de la Reserva Federal que era 0.25? CETES en dólares, México. Vamos a ver, inversión en dólares, inversión en CETES. Vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, Monex lo tiene en esto. A ver, bonos, gobierno México, gobierno mexicano.
Vamos a ver, ¿cuántos son los instrumentos de deuda? Aquí, vamos a ver, aquí tenemos. ¿Cuánto está dando la tasa de interés de esto? Y Monex, no. A ver, aquí deben venir los bonos. Bonos. Bonos 12, ok. Aquí lo vamos a tener. Bonos cupón 0, 28 días. Este está interesante. Tasa fija. ¿Cuánto es la tasa fija que tenemos aquí? La tasa cuál de instrucciones de crédito, los bonos bla, 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 bla. Sí, qué bonito. Unibonos, sí, vigentes, no. Sí, pero quiero ver la tasa. Aquí está la tasa de interés. Véanlo. Y aquí es donde te hace sentido porque inviertes en una economía de tercer mundo. Si te da la Reserva Federal una tasa del 25% y tienes un país que te da el 6%, ¿dónde inviertes la lana? En el extranjero. Pues claro, porque ¿cuál es el gap que tienes de esto? Pues oye, casi 6 puntos. Obvio, voy a comprarlo. Y ahí es donde han visto, si ven que sale a cada rato de Moody's califica la deuda de México o Moody's califica la deuda de Pemex y le empiezan a dar calificación. ¿Lo han oído? Sí. Sí, es por eso, ¿qué tan seguro es que el país te pague la deuda? Y es cuando te dan la calificación de esta deuda. A menor calificación que tengas, el país para traer esos préstamos que necesita tiene que dar un pago mayor a estos bonos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que México está teniendo los bonos al 6.21%. Comparémonos con Argentina. Bonos del gobierno de Argentina. Bueno, ese que estos nunca pagan. Así. Vamos a ver. Bonos para sectores vulnerables. No. Interés. ¿Cuánto paga de intereses el AL30? Entre 2006, a ver. Vamos a ver si alguien compró esto. Los bonos argentinos pagarán más interés a partir de esto. Pasan de ser los favoritos de los inversores. Ok. Vamos a ver cuánto está dando esto. Motivación. Señores, ¿no quieren invertir en Argentina? Vamos a hacer una pollita de esto. 20%. Vamos. ¿Qué pasa cuando algo suena demasiado bien? Algo anda mal. Hay trampa. Y aquí viene lo interesante. ¿Las letras chiquitas? Sí. Suspensión de pagos. Argentina, a cada rato, sale con la suspensión de pagos. Entonces, te dan un 20%, pero resulta que tú lo pones y de repente el gobierno argentino te dice, ay, joven, cree, pues es que ya no tengo lana. ¿Me perdona? Y tú así de, pedazo de idiota, ¿le vuelves a prestar? No. O si le vuelves a prestar, pides una cuota de riesgo mayor. Por eso ahí vemos la diferencia entre un bono de México y un bono de Argentina. 6.21 contra el 20-25%, porque el riesgo es muchísimo mayor. Entonces, cuando nosotros vemos la calificación de estos, pues es un peligro. Y es donde entra cuando dicen ese que son bonos basura, porque el riesgo de que no te paguen es tan alto que híjole, para animarte tienes que, ¿cuánto me das de interés? Y ahí es donde aparecen los famosos fondos buitre, que te piden más tasa de interés, etc. ¿Por qué? Porque no sabes si te va a pagar, ¿no? Y eso no solo pasa en los peces, también pasa en las personas. Cuando uno tiene una mala reputación de crédito, la tasa de interés va creciendo. Y ojo, eso es malo, ¿no? Profe, ¿se podría embargar un país? Pues sí, se ha pasado. Lo que pasa es que cuando uno no paga sus reservas en el extranjero, de repente se hace un juicio y pues te quedas sin las reservas. Así. Y sí pasa. Así. No lo embargas per se. Le embargas los activos del país afuera en el extranjero. Eventualmente el país no le queda más remedio que negociar y empezar a pagarlo. Y véanlo, pues suspensión de pagos, suspensión de pagos, suspensión de pagos. El tema de Argentina
ya no es nuevo. A ver, suspensión de pagos en Argentina en la historia. Si nosotros vemos cuántas veces estos aquí ha entrado, la etapa roserista, la crisis de tal época, la crisis de esta época, otra crisis, esto se la viven en la crisis. Sí, es impresionante, ¿no? Cosa curiosa, es un país bien interesante. Cuando vas, dices, ¿cómo se meten estos en tales líos? Pero bueno, los países con más defaults, mira, aquí está. A ver, hace tipo Argentina, vamos a ver si aquí nos pone esa tabla. ¿Cuál fue el primer default? Bien, Grecia ya apareció. Extraordinarios con una sido más vulnerables. Vamos a ver, aquí lo dice. Así. Bueno, mire, por ejemplo, el país con bastantes bajos. Pues sí, Argentina. México no ha tenido ese tipo de broncas, ¿no? Y pues bueno, Argentina, imagínate que de repente te dice en esto, no tengo para pagarte los 95,000 millones de dólares. Y ojo, estos pueden agarrar y decir, no te voy a pagar y hazle como puedas. ¿Y qué haces ahí? Pues te sientas a negociar, pues tratas de recuperar lo que se pueda, ¿no? Entonces, sí llega a pasar. ¿Por qué se infartan tanto aquí cada vez que le bajan la calificación a Pemex? Y ya lo Porque deben de haber entendido. le puede pasar lo mismo que Argentina, no le prestan nada a Pemex. Te cuesta más caro el préstamo. Así, entre más baja sea la calificación crediticia de Pemex, la tasa de interés que tiene que ofrecer Pemex para que le presten el dinero es muchísimo mayor. Ahorita que nosotros vimos los estados financieros, ¿se acuerdan cómo se calculaba la calidad de la deuda? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Eran pasivos totales sobre deuda total? Ok. ¿Quieren ver cómo está esto? Estos financieros. ¿Por qué no me lo pone? Así. Estados financieros básicos. Y tercer trimestre. Este no sirve. Y pues si lo abre, ¿verdad? Espero que esto no traiga virus. Sí, 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 muy bonito. Sí, sí. Camina. Sí. Pues sí, da vueltas. Pues sí, qué bueno. Aquí estaba. Ok. Estados financieros. Si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, concepto dónde está el balance general, activos no circulantes, aquí lo vemos. Agárrense esto y vean los pasivos a largo plazo contra los activos. Sacan la calidad de la deuda y van a entender por qué Pemex es insalvable. Así, está del nabo. Así. Y si quiere verlo rápido, vamos otra vez a nuestra razón financiera, calidad de la deuda. Que, que era, bueno, vámonos a la capacidad de devolución. Capacidad de devolución de los préstamos, flujo neto de caja y préstamos pendientes de devolución. ¿Están de acuerdo? Saquemos, y sí que esta es una grosería, o sea, pasivos a largo plazo. Ay, bueno, a ver, blog de notas. Así, vámonos para acá. A ver, vamos a ver. Pasivos con proveedores, cuentas e impuestos, otros pasivos de arrendamiento. Tenemos. Ah, no me deja copiarlo. ¡Qué chafada! Pero, ¿cuál es la mejor herramienta que tenemos para estas cosas? MarketWatch. Así, salir. ¿Cómo me gusta este? Permex Holdings. Ah, caray. A ver. Petróleos mexicanos. Ese debe tenerlo. MarketWatch nunca me deja mala en esto. A ver. No. Mira, no está. No, no, no. No. Pues.
Bueno, pues va a haber que buscarlo. Bueno, lo buscaremos. Pues, ni modo. Tú lo ves y la calidad de la deuda es pésima. Entonces, pues no vale la pena. Entonces, si le vas a prestar, pues oye, pues págame mayor tasa de interés. ¿Preguntas hasta acá, pequeños saltamontes? No, hasta Por aquí no. ej- No, profesor. yo, Bueno, entonces nos por ejemplo- vemos. Ay. Dígame. Por ejemplo, si Pemex se declara en deuda, o sea, se declara en bancarrota, Ajá. ¿qué pasa con su deuda? O sea, por ejemplo, le prestamos nosotros. ¿Eso quién lo paga? Ah, esa es muy buena pregunta. Ahorita te contestamos la Daniela de las UDIs, pero básicamente sí. Si pasa eso, pues alguien tiene que pagar eso. ¿Y quiénes son los dueños de Pemex? Pues El nosotros. gobierno mexicano. Bueno, Entonces, tú tendrías que pagar las deudas. Ojo, puedes declararte en default y decirle, pues, ¿sabes qué? Lo dejo de pagar. ¿No? ¿Qué creo lo que deberían de hacer? Pues si va a sonar muy feo y el señor de Palacio Nacional me odiaría. Yo cerraría Pemex. Lo cierro y hago un plan de pagos a 25 años de toda la deuda de Pemex. Vendo todos los activos que se están cayendo en pedazos y desaparezco eso. Es un barril sin fondo. Nos va a salir muchísimo más barato. A mí me tocó auditar Pemex en el 2007. En el 2007 veías los números y gritabas. O sea, decías, no puede estar tan mal. Y ojo, no estaba tan mal como está ahorita. ¿Y por qué son eso? Si nosotros vemos los estados financieros, vemos el pasivo de empleados, el pasivo de pensiones, el pasivo a proveedores, ¿qué dices? En la torre. ¿Qué es esto? ¿No? Búsquelo. ¿Cuál es la empresa más endeudada del mundo? Pues Pemex. La empresa petrolera más endeudada del mundo. Eso. Entonces, pues deberían hacerlo. Contestado la pregunta de Daniela, las UDI son unidades de inversión y las unidades de inversión se salieron de la crisis del 94, que era una manera de proteger a los inversionistas para que no perdieran el dinero. El problema que también había, Bancico, créditos en UDIs. Jamás en su vida pidan un crédito en UDIs. No hagan esa tontería, es un suicidio. Pero grande, a ver si ahorita carga este. Por ejemplo, un valor de una UDI ahorita es 7.116%. Entonces, si lo comparamos con el 94, tu deuda ha crecido, pues toma 6.16%, veces más. Está re feo. Entonces, no se metan en esto. Si les dicen, les doy un crédito, si les doy una inversión en UDIs, entonces ustedes dicen que sí, porque ese es un buen negocio. Uno de los grandes problemas que tiene sobre los créditos universitarios o de estudios, Santander empezó a darlos en UDIs, y les voy a platicar lo que me tocó con cuando trabajaba en Price. Uno de los que trabajaba con nosotros era un analista, tenía un crédito en UDIs con el TEC de Monterrey. Y cuando entró con nosotros, fue al mismo tiempo, se llamaba, ¿cómo se llamaba? El enano. Siempre uno se acuerda de los apodos, que el nombre, Carlos. Nos decía, no, pues ese que estoy pagando mi universidad. Oye, pues muy bien, qué chico más responsable. Y pues Price, cosa curiosa, pagaba una vez al mes, que era una pesadilla. Y siempre veíamos al pobre Charlie preocupado. Y después de 6 meses le dije, oye, ¿por qué tú siempre andas tan deprimido? Y te veo preocupado y sufriendo el dinero, porque no pagaba mal para aquella época. Y lo que más me impresionó fue esto. Me dice, sí, pero resulta que el crédito que yo saqué fue en UDIs y yo no lo sabía. Entonces, en aquella época, te decía, pues yo de los 15,000 pesos que gano, se me va 14,500 pesos en pagar mi crédito. Le dije, ¿en cuántos años lo sacaste? A 10 años. Pues el chevo estaba frito, porque trabajaba para pagar la escuela. En 10 años iba a acabar de pagarlo. ¿Cuál es el impacto económico? Y si se pueden ver en Estados Unidos es lo mismo. Una de las grandes quejas que se tiene es que las universidades allá son tan caras que cuando sacas un crédito para una maestría, una licenciatura allá, la gente se lo pasa pagando 10, 15 años. Porque si te cuesta $200,000 la carrera, o sea, 4 millones de pesos, a ver, págalo. Es una locura, ¿no? Y es curioso, en Estados Unidos no entienden la educación gratuita. Cuando tú les dices que la UNAM no cuesta,
porque los 25 centavos no cuestan, se quedan así de, no puede ser. Pues sí, pero no entienden que la universidad es una herramienta de movilización social, de cómo mejorar, y les cuesta mucho trabajo. Curiosamente, los europeos es la misma idea. Las universidades públicas cuestan muy poco, están muy patrocinadas por el gobierno. Pero bueno, fue el breve aro cultural. Otra pregunta, pequeños saltamontes. ¿No? Bueno. Creo que no. Entonces nos vemos el jueves en el mismo canal y en la misma liga del Microsoft Teams. Descansen y otra vez una disculpa por la demora. No Profe, pasa nada. Gracias, profe. Nos vemos. le presto 1,000 pesos a Pemex, ¿le puedo cobrar intereses muy altos? Me siento muy orgulloso de ti, sí, Iván, sí se puede. Nomás tienes que juntarte a varios. ¿Quién más? Oscar, que ibas a decir algo. Yo, profe, A ver, venga. que si podría ponerme asistencia, es que ya no, bueno, pensé que ya no iba a haber clase y ya entré cuando me enteré que sí había. A ver, ¿cómo le fue a los Pumas este fin de semana? ¿Ganaron, profe? ¿Adivinó usted? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que no sigan nuestros Pumitas? Espérame, deja para hacer lista. Justin. Chihuahua, ¿por qué no te apareció? Aquí estabas. Listo, ya, arreglado. ¿Quién más? Gracias, profe. De nada. ¿Nadie más? Bueno, entonces nos vemos. Pues el jueves que viene. Pues descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Igualmente, Jueves, gracias. profe. Gracias. Profe.